Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a subir el PPT para los estudiantes de séptimo, que está referido a la unidad de sexualidad. Entonces aquí les dejo el objetivo que habla sobre explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que integran la sexualidad, considerando los distintos cambios que ocurren en la pubertad a través de esquemas. Te dejo allí los indicadores que vamos a trabajar, reconocen y diferencian cambios físicos y psicológicos, explican características físicas en la adolescencia. Para comenzar es necesario que entendamos qué son los cambios. Obviamente el concepto cambio denota o se da cuando ocurre una transición de un estado a otro. Por ejemplo, obviamente nosotros podemos observar que una fruta, por ejemplo, una manzana cambia. Por ejemplo, el ser humano cambia, son distintas etapas. Un animal cambia. Es decir, todo en el mundo está sujeto a cambio. Exactamente. Y nosotros no estamos excepto ellos, y ustedes también como adolescentes tampoco están excepto a cambio, de hecho es parte de la vida. Dentro de la adolescencia y dentro de la pubertad hay una serie de cambios que se dan, como son los cambios físicos, cambios psicológicos, sociales y afectivos que vamos a ver en este PPT. En la lección 1 hay un esquema, porque obviamente el objetivo habla de esquema, que explica las etapas del desarrollo humano. Comenzamos con la niñez, es la primera etapa. Luego está la pubertad y en la adolescencia, en la cual se dan los tres mayores cambios que se dan. Son cambios físicos, los vamos a ver más adelante, cambios psicológicos y cambios sociales. Después tenemos la adultez y finalmente la vejez, ¿no? Que son las etapas por las cuales todos tenemos que pasar. Vamos a comenzar con los cambios físicos o biológicos, que es lo mismo. Los cambios físicos o biológicos, porque está relacionado al aspecto físico del cuerpo humano, con los cuales tiene relación con las características anatómicas. Cuando hablamos características anatómicas del cuerpo humano y las funciones propias, tanto en hombres y mujeres. Esta dimensión se hace más evidente en la pubertad. ¿Por qué? Porque en la pubertad es donde se dan los mayores cambios, como en este caso cambios de la voz, aparición del desarrollo muscular, aparición de los senos en las niñas, el ciclo menstrual, que obviamente, ¿por qué aparece el ciclo menstrual? Obviamente es una señal de que la mujer se prepara para la reproducción desde el punto de vista biológico. Esa es la razón por la cual aparece la menstruación. Pasando a los cambios psicológicos, estos incluyen aspectos de la personalidad de cada uno de ustedes, como el concepto que se tiene de uno mismo, además de los pensamientos y valores que sustentan mi conducta. A eso se refiere los cambios psicológicos. También están los cambios sociales, aquí obviamente lo resumo de forma mínima, tú lo puedes investigar más, que abarca la forma que tiene una persona de interactuar, es decir, de relacionarse con otros y de establecer relaciones sociales. En este caso la consolidación de los amigos, que se da mucho en este aspecto, porque obviamente el ser humano no puede estar aislado, debe estar en sociedad. Y los cambios afectivos que se relacionan con los sentimientos y emociones que manifestamos algunas personas. Por ejemplo, es normal que en clase algunos de ustedes llamen a sus distintos profesores. En el caso lo han hecho conmigo, papá, algunos estudiantes, compañeros consideran como hermano. Eso es la parte afectiva que implica los sentimientos. Aquí tienes una imagen en la cual hay dos señales muy importantes durante lo que es la pubertad. Fíjate que en el caso de la niña dice mi cuerpo está cambiando, obviamente. Y en el caso del niño dice antes no me salían granitos y ahora tengo varios. Obviamente es parte de este proceso que estamos explicando, es normal. Aquí hay un esquema que está en el rango de la edad, el cual habla de los cambios que experimentan la mujer y hombre en distintos rangos. Fíjense que está el rango de los 8 a los 13 años, que ocurre en las mujeres, en el rango de los 12 y 14 años, que ocurre tanto en mujeres como en hombres. Y fíjate que este es un cuadro comparativo que habla, obviamente, ¿qué aparece? ¿Cuáles son los cambios? En el caso de las mujeres, los mayores cambios están de los 8 hasta los 14 años, fíjense.
¿Y qué es lo que ocurre? Y en el caso de los hombres también, fíjense, pero los mayores cambios en los hombres ocurren entre los 12 y 14 años. Y allí te dejo obviamente qué ocurre, la voz un poco más grave, más fuerte, musculatura desarrollada, desarrollo y maduración de órganos sexuales, en ambos, fíjense, en ambos. ¿Y por qué el rango de 8 o 13 años aparece solo en las mujeres? Porque desde el punto de vista anatómico, biológico, solo puede ocurrir en las mujeres el desarrollo de las glándulas mamarias, aparición del vello púbico, desarrollo y maduración de sus órganos sexuales. Prácticamente es mucho más evidenciado en las mujeres en esa etapa. Entonces allí te dejo el esquema para que lo puedas ver, lo puedas analizar. Hay una actividad que dejo para ti, para que la puedas hacer. Puedes hacer un captura de pantalla. Dice, marca con un ticket si las características desarrolladas en la pubertad se producen en hombres o mujeres o en ambos sexos. Por ejemplo, el aumento de la estatura. Si el aumento de la estatura ocurre en hombres o mujeres, le vamos a colocar un ticket en ambos. ¿Ya? Y así va sucesivamente con las demás características para que tú lo puedas realizar. Y recuerda que hay ticket, el ticket colocarlo cuando sea el caso, no necesariamente tiene que ser en el mismo, tanto en hombres como mujeres, no. Aquí yo te dejé un ejemplo, el primero, lo que es el aumento de la estatura, el resto lo puedes realizar tú. Y allí te dejo esa actividad. Para ir profundizando más los cambios psicológicos en la adolescencia, fíjate que experimentan cambios en la forma de ser y pensar. Los adolescentes ya no aceptan fácilmente todo lo que le dicen los adultos y se sienten incomprometidos. Pasan a la sala de clase también, pasan con sus padres y obviamente la adolescencia es una etapa muy difícil de comprender y obviamente hay que ser bastante paciente en ambos casos. Los cambios psicológicos en la adolescencia también influyen en el estado o cambio de ánimo rápidamente. Algunas veces son alegres, entusiastas, activos. Otras se sienten solos, tristes, aburridos, no tienen ganas de hacer nada. Es parte de los cambios psicológicos en la adolescencia. En esta etapa es donde se requiere muchísima supervisión de los padres y apoderados. Dentro de los cambios sociales, fíjense que los amigos toman un rol muchísimo más importante que la familia. El adolescente valida muchísimo más lo que dice el amigo y no tanto lo que dice el padre o también los profes en la sala de clase. Allí te lo destaco, y la relación de amistad con personas del mismo sexo les ayuda a identificarse con ellos mismos y eso les permite conocerse aún mejor. Dentro de los cambios sociales, el interés por la sexualidad aumenta. Eso obviamente es algo normal dentro del punto de vista de estos cambios, es donde se requiere muchísima supervisión de los apoderados. Obviamente es un tema que me gusta tratarlo porque siento que ayuda, aporta al adolescente, quizás cuando está solo, quizás cuando necesita hablar. Obviamente estos espacios son para hablarlo, eso sí, con muchísimo respeto. Aquí seguimos hablando de los cambios sociales, de la consolidación de la propia identidad, elección de una profesión y aprendizaje para el amor, que son parte de estos cambios. ¿Qué hacer en esta etapa tan difícil? Obviamente son preguntas que difícilmente tendremos una solución real, los casos son distintos, pero obviamente lo que se puede hacer en esta etapa tan difícil es comunicarnos, hablar. La comunicación es importante, ser tolerante, aceptar y reconocer cuando nos equivocamos, y eso es muy importante. Aquí hay una actividad que habla o profundiza las características sexuales secundarias, tanto en mujeres como hombres. Fíjate, esto te lo dejo para que tú obviamente lo puedas ver, lo puedas analizar. Primero para que tú lo puedas entender tu cuerpo, entender por qué ocurren los cambios y obviamente después para el momento de evaluar. Bueno, aquí hay 3 preguntas que yo las hago mucho en clase y tú las puedes, obviamente después que veas el video, las puedes responder. ¿Qué he aprendido hoy?
Es decir, cómo lo aprendí. Cuando decimos cómo lo aprendí, no sé, lo aprendí con un esquema, lo aprendí con un ejemplo, lo aprendí con el comentario de un compañero, con el comentario del profesor, con lo que yo pude reflexionar, con una imagen, y cómo puedo utilizar lo que aprendió, obviamente para lo cotidiano, para ganar confianza entre uno mismo, para entenderme también, entendernos que los cambios son partes de la vida del ser humano. Y bueno, ya para irme despidiendo, aquí te dejo lo que es el PPT, con la clase, si no pudiste ir al colegio, si tuviste algún problema, y para que vayas estudiando para la prueba de nivel, ya que esto lo vamos a evaluar, tanto en una prueba de unidad como en la prueba de nivel. Así que nada, chiquillos, me despido, espero que este video les haya sido de orientación. Nos vemos en un próximo video que voy a subir sobre los virus, hongos y bacterias, lo que es la parte de microorganismos, que eso está pendiente. Cuídense, que estén muy bien, chao.